¿Qué veis? Los buitres tienen muy buena vista y son capaces de pasar por jardines bellos, hermosos, de flores, sin que les llame la atención. Pero en cuanto ven una manchita, en cuanto ven carroña, eso lo disciernen y se tiran en picado contra ella. ¿Nadie ha visto la hoja? Ah, yo nada más que he oído el puntito. La hoja era más grande. No, es que es verdad. Vemos la mancha, hermanos, lo blanco no nos llama la atención, lo puro, mira que es más grande, mira que estáis lejos, mira que lo he hecho chiquitito, Lo habéis visto sin ningún problema, os digo que tenéis buena vista. ¿Sabes una cosa, hermanos? Tenemos una tendencia natural a ver el defecto, a ver lo que se hace mal, a ver la mancha. Perdonadme que lo diga así un poquito como los buitres, a ver la carroña. Pero ¿sabéis una cosa? Todos tenemos virtudes. Todos tenemos cosas buenas. Y la palabra del Señor nos dice que tenemos que fijarnos también en estas cosas. Dice Proverbios que el hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. Pero a nosotros, como creyentes, se nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y nosotros pensamos más en los defectos. Un ejercicio. Piensa en la persona que más mal te caiga. Seguro que hay alguna, ¿no? Piensa en ella. ¿Tiene alguna virtud? No, yo sé que alguno dirá, no, es que no tiene nada bueno. El problema lo tienes tú, El problema lo tienes tú. Hasta las peores personas, hermanos, tienen siempre virtud, siempre hay algo bueno, pero no lo vemos. ¿Y sabéis lo que pasa? Esto pasa como con los novios. Cuando nos enamoramos, el novio, la novia, ve perfección en el otro, al principio, el enamoramiento. Mi novia, mi novio es perfecto, es que todo es bueno, es que no tiene nada malo, es que es maravilloso, es un encanto, ¿no? Todos son virtudes, no hay ni un solo defecto. A medida que va pasando el tiempo, van surgiendo ya hay cosas que no tenemos tan claras. Y como nos enfademos, no sé qué he podido ver yo en ti. No tienes nada, no es que no hay donde cogerte. Y ya nos volvemos en el extremo opuesto. Esa es la verdad. Nos falta objetividad. Mira, hay una persona que a mí me es simpática y le paso por alto un montón de cosas. Como me caiga mal, eso mismo que le estoy pasando por alto, a la otra que me cae mal ya no se lo paso. Somos así, hermanos. Y la palabra del Señor dice que eso no es bueno. Si queremos que haya armonía en la Iglesia, estamos hablando de la armonía, del resolver los problemas. Una de las cosas que tenemos que hacer es, tal vez, fijarnos más en las virtudes de los demás y menos en los defectos. Porque, os repito, si no eres capaz de ver virtud en alguien, el problema lo tienes tú. Revísate, háztelo mirar, porque todos tenemos virtudes. Dice Pablo que nos es necesario, hermano, andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con humildad y mansedumbre. Es el orgullo, hermanos, es el orgullo una y otra vez, por más que lo digamos, es el gran mal que trae muchas consecuencias, es lo que se hiera en nosotros, es lo que nos hace que muchas veces pues, nos enfademos con penganito y con fulanito, a lo mejor por cosas banales, por cosas simples, simplemente a lo mejor porque no piensa como yo en un momento determinado, o no hace lo que yo creo que debería de hacer. Y tenemos que reconocer que la mayoría de las disputas, la mayoría de los conflictos que pasan en la Iglesia, que nos pasan en nuestra casa, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, son realmente tonterías. Por eso pueden ser pasadas por alto. Tal vez si estuviésemos mirando las virtudes, no nos daríamos cuenta de esa manchita. Todo esto era blanco, pero eso no nos ha llamado la atención. Mirad qué grande, nadie ha visto la hoja. Todo el mundo ha hecho referencia al puntito negro, ¿no? A la mancha, al defecto. Alguien ha dicho la mancha, es verdad, es una mancha. A la mancha, ¿no? Pues, hermanos, pensemos más en las virtudes de los demás que las tienen y vamos a pasar por alto definitivamente todo aquello que es insignificante. Tenemos razones para hacerlo. Primera, como ya habíamos visto la semana pasada, porque todos ofendemos y la palabra ofensa es más que ofender, es pecar, porque es
dar un traspié, es caer. Dice Santiago, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pues así tenemos que ser nosotros. No nos quejemos. ¿Habéis oído alguna vez a alguien quejarse? Sí, ¿verdad? Por cualquier cosa, hermanos, que hoy me tocó la semana pasada fregar los platos. ¿Cómo es posible que me toque otra vez fregar los platos? O, no sé, de muchas cosas, hermanos, estamos quejosos. ¿Sabéis por qué estamos quejosos? ¿Sabéis por qué estamos quejosos? Porque hay amargura dentro de nosotros. La persona feliz, la persona que tiene gozo, no se queja. Se quejan los que están amargados. Ah, ¿y por qué estamos amargados? Pues mira, el único responsable de la amargura somos nosotros. Porque somos nosotros quienes plantamos las plantas de la amargura, las hierbas de la amargura. Cuando tú te has sentido molesto con alguien y permites que ese enojo crezca, permites que ese enojo pase un día y otro día, no obedeces la palabra del Señor que dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, lo que estás haciendo es permitir que el enojo arraigue en tu corazón, que las plantas se hagan grandes, que el enojo, el odio, porque también lo hay contra tal persona, crezca y llega un momento que es tan grande que es más dificultoso arrancarlo. Pero de eso la culpa la tienes tú, que estás dando lugar al diablo en tu vida. Porque a tiempo, conforme la palabra nos recomienda, no has sabido evitar ese enojo. Mira, todos nos enfadamos. Hay veces hay que reconocer que aunque sea nuestra culpa, o sea la del otro, me da igual. Nos enfadamos, sí, nos enfadamos, pero al menos, hermanos, no permitamos que ese enfado arraigue en nosotros, en nuestro corazón. Por eso el consejo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, debería de ser más practicados por nosotros. Y evitaríamos la amargura en nuestros corazones que tanto daño nos hacen a nosotros, porque somos los primeros perjudicados, pero también a los que están a nuestro alrededor, porque les contagiamos con nuestra amargura, nos volvemos quejosos, nos quejamos de todo. De lo que hay en nuestro corazón es lo que abunda luego en nuestro comportamiento, en nuestra boca, lo que decimos. Pues la queja es fruto de la amargura de nuestros corazones, hermanos. Pues hay que valorar la gravedad del pecado y pasar por alto todo lo que sea posible, y desde luego hacerlo conforme a las Escrituras. Pero también hay que valorar, hermanos, las consecuencias. Yo voy a ir a mi hermano y eso va a tener unas consecuencias. Y yo tengo que valorar. Por ejemplo, tú tienes un reloj que te ha costado 10 euros y se rompe. Y ahora lo llevas a arreglar. Y el que te lo va a arreglar dice, mira, arreglarlo te cuesta 50 euros. ¿Tú qué haces? No tiene sentido que el beneficio sea inferior al coste. Si yo invierto 10, tengo que sacar más. Si el reloj me ha costado 10 euros, ¿cómo me voy a gastar 50 euros? Entonces, cuando yo voy al hermano a llamarle la atención, a decirle algo, yo tengo que valorar las consecuencias, porque puede tener consecuencias. Y si las consecuencias, si el daño que yo voy a causar va a ser mayor que el beneficio que voy a obtener, no debo de ir. En alguna ocasión ha ocurrido que algún hermano me ha dicho, oye, mira lo que pasa, esto no es correcto, está mal, y yo le he tenido que decir, tienes toda la razón. Y es grave lo que me estás comentando, no es una cosa tonta que podamos pasar por alto, es grave. Pero mira, la situación en estos momentos es esta y esta. Y si actuamos, puede con mucha probabilidad ocurrir que hayan daños a terceros, a otros hermanos. Y no podemos, no debemos de ser cuidadosos y mirar eso. Y es una enseñanza bíblica. Porque Jesús nos explicó una parábola, la parábola del trigo y la cizaña. Y nos dijo que en la iglesia se planta trigo, pero viene el diablo y planta cizaña. Así que no es de extrañar que aquí haya trigo y cizaña, porque lo enseña el Señor Jesús. Y dice que el trigo y la cizaña, cuando crecen, parecen igual. En el momento de nacer de la tierra se parecen,
Es que puedes pensar que es trigo y ser cizaña, y puedes pensar que es cizaña y ser trigo, se confunde. Pero incluso aunque tú puedas discernir el trigo de la cizaña, dice el Señor que cuidado, no vaya a ser cosa que cuando arranques la cizaña, arranques también el trigo. De manera que deja que Él coseche, y hay circunstancias, hermanos, en las que no debemos de actuar. ¿Quieres? Le dijeron en la parábola que explica el Señor, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos la cizaña? Y el Señor les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. De manera que esa es la prudencia, la sabiduría y el discernimiento que también en el Señor debemos de aplicar. Valorar las consecuencias que tenga nuestra actuación. Igual que el reloj, si el coste preveemos que va a ser mayor que el beneficio, ¿y el beneficio cuál es? Buscamos la reconciliación. Pero si el beneficio va a ser menor y el coste va a ser tan grande, mejor esperar el momento adecuado. Y esto no quiero que se confunda con tolerancia al pecado. Esto es muy importante aclararlo, porque ahora nos podemos agarrar ahí para tolerar todo. Mira, vamos a dejar que la cizaña crezca y aquí que cada uno haga lo que quiera, que no pasa nada. Esto no es tolerancia al pecado, hermanos. Ya digo que aquí tiene que haber discernimiento y sabiduría. Y os voy a poner un ejemplo para que lo podamos entender a los que sois padres. Hay padres tolerantes y hay padres que pecan de autoritarios. Los dos extremos son malos. El que es tolerante le dice a su hijo que haga las cosas, pero no es capaz de disciplinarlo para conseguir que sus hijos lo hagan, en definitivas, está permitiendo que sus hijos anden por caminos que no son los correctos. Y evidentemente, pues, ese hijo tomará caminos inadecuados por falta de disciplina, por exceso de tolerancia. Y eso no es bueno. Pero veamos qué ocurre en el caso contrario. Cuando tú te excedes en la autoridad que tienes como padre y caes en el autoritarismo y todo son obligaciones y todo son lo haces porque te lo digo yo y obligas y fuerzas, pues probablemente tu hijo estará andando en el camino que tú quieres, pero no le estás enseñando a tomar las decisiones por sí mismo. Y ¿sabes una cosa? Cuando pueda hacer lo que él quiera, va a tomar caminos equivocados también. El resultado es el mismo en los dos casos. Y el mayor error que podemos cometer ahora es que el padre tolerante diga, es que yo no quiero ser como el otro, y justifique su tolerancia. No sé si me entendéis que esto es muy importante, que justifique su tolerancia diciendo es que yo no quiero caer en autoritarismo. Yo lo hago mejor, yo lo hago bien, ¿ves? No quiero caer allí. Y al mismo tiempo el padre que peca de exceso de autoridad, se justifique en el tolerante, es que yo no quiero ser tolerante, yo quiero tener a mis hijos disciplinados. A ver, hermanos, los dos lo están haciendo mal. Los dos lo están haciendo mal. No podemos justificar un extremo atacando al otro. El péndulo. El equilibrio, hermanos. El equilibrio que tiene que haber. Por lo tanto, por eso digo que esto, que nadie lo use para justificar el pecado en la Iglesia. Hay pecado que hay que atajar. Y asumir las consecuencias. No podemos ir ni a un extremo ni al otro. Por eso digo que esto que estamos diciendo ahora no es tolerancia. Lo que sea posible, tenemos que seguir más adelante y vamos a hablar también de la disciplina. Ya ampliaríamos el tema, pero que nadie se confunda ahora que no estamos hablando en ningún caso de tolerancia. Hay un ejemplo bíblico que ilustra esto que estamos diciendo. Cuando Pablo escribe la segunda carta a los Corintios, da a entender, en el capítulo 2, en el versículo 5, da a entender que hay un problema con un hermano, que un hermano pues le ha causado algún problema a Pablo, ha pecado contra Pablo. Y la Iglesia ha disciplinado a este hermano. Pero hay ahora un grupo, parece ser que este hermano en principio muestra arrepentimiento, se muestra triste, pero hay un grupo en la Iglesia que no está todavía conforme con esa amonestación y quiere más. Y Pablo, que es a última hora es contra quien se ha pecado, contra quien se ha cometido la falta, dice, mira, a que vosotros perdonáis, yo también lo perdono. Pero no le causéis, va dirigiéndose especialmente a los que todavía quieren más disciplina, no le causéis más tristeza a este hermano. Si ya ha habido tristeza, si su vida ha sido redarguida, no le achuchéis más, no le causéis más tristeza. Mira, yo mismo también le perdono. De manera que,
porque también yo lo he perdonado, si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, por una razón, para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En estas discusiones, en estas cuestiones, el diablo se va a meter por medio para generar conflictos. Y tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que ser muy sabios, tenemos que tener mucho discernimiento. Lo que buscamos cuando vamos al hermano, lo que estamos buscando es la reconciliación. El que el hermano sea reconciliado, que sea corregido, que ese pecado que hay, si realmente es grave, pues lo reconozca y pueda crecer. Ese es el objetivo. No es vengarse, no es, lincharlo. Poco más o menos es un poquito lo que parece que quería hacer la Iglesia de Corinto. No es ese el objetivo. Por lo tanto, ahora viene otro punto muy importante. Cuando tú vayas al hermano, cuando tú determines que hay pecado, que ese pecado es grave, que no puede ser pasado por alto y que tienes que ir allí, todavía tienes que hacer una cosa. Pensar, ¿por qué voy al hermano? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué pretendo conseguir para ir a mi hermano a hablar con él? Porque podemos decir, restaurarlo. Qué bonito. Qué bonito. Ay, la Pepi. ¿Hay alguien que se llame Pepi? No, menos mal. La Pepi, qué bonita que es. ¿Cómo me quiero yo la hermana Pepi? Es que la quiero, es que es preciosa, es majísima. Pero ¿has visto qué ridículo, viste? A veces somos así, hermanos, revestimos nuestras palabras de falsedad. Y yo puedo también, hermanos, vestir mi venganza, mi deseo de humillar al otro, porque yo me siento ofendido. Lo puedo espiritualizar mucho. Y ir al hermano a corregirlo. Ahora verás tú, te voy a corregir, te vas a enterar tú. Puedo querer hacer eso. ¿Sabéis que cuando María unge los pies a Jesús, pues Judas Iscariote salta y dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? ¿Sabéis cuántos son 300 denarios? Un denario era el salario de un día. 300 denarios era el salario de 300 días, casi el salario de todo un año. Era mucho dinero. ¡Qué bueno que era Judas! ¿Por qué no fue vendido, Señor, y dado a los pobres? ¡Ay, Judas, qué buenos sentimientos tienes! ¡Qué guapo que eres! ¡Qué precioso! Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella, hermanos. Subyace muchas veces en nuestras acciones y en lo que decimos cosas ocultas que son inconfesables. Cuídate mucho, hermano. Cuando vayas a tu hermano, cuídate mucho delante del Señor de ir como se tiene que ir para conseguir el objetivo que pretendemos, restaurarlo. Es un bien, no es una satisfacción personal de tu orgullo, no es una revancha, no es conseguir humillarlo para tú satisfacerte, no es vengarte, hermano, es que ese hermano rectifique. Es como cuando tú educas a tu hijo, no buscas revancha, buscas enseñarlo. Pues ese es el único objetivo. Dice que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, nosotros hemos sido pecadores y Dios nos ha perdonado. Pero ahora que Dios nos ha perdonado, dice que nos da el ministerio de la reconciliación, para que vayamos también a reconciliar a los pecadores, a los que no están en paz con el Señor. Pero si dentro de la Iglesia también hay problemas, nuestro deseo, nuestro objetivo, tiene que ser ser pacificadores, llevar el ministerio de la reconciliación, buscar la reconciliación de los hermanos. Nunca generar un conflicto. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No hagas nada, hermanos, por orgullo, no hagas nada por contienda, no hagas nada por vanidad, y menos pretendas disfrazar todas esas cosas de falsa espiritualidad, porque eso es un grave pecado. Y si hay pecado en el otro, no te va a eximir de tu propio pecado.
La palabra del Señor nos dice que seamos humildes, y tenemos un ejemplo. Cristo nos es ejemplo de humildad y de mansedumbre. Por eso el pasaje continúa diciendo, mira, haya pues en ti, haya pues en mí, haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? Pues que siendo en forma de Dios, sin tener ninguna necesidad, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermanos, ese es nuestro ejemplo. ¿Y qué ejemplo es? Renuncia a todos tus derechos. No tienes ningún derecho. Ay, es que yo tengo derecho a hacer esto. Oye, es que no hay nada de malo en esto. Cristo tenía el derecho de estar con el Padre toda la vida. No tenía por qué venir aquí. Y lo hizo por amor a nosotros. Y porque lo hizo, tú y yo somos salvos. Pues ahora nos pide que hagamos lo mismo. Que hagamos lo que Él hizo. Que perdonemos como... Además, en la oración que nos enseñó a perdonar de la misma manera que nosotros estamos pidiendo el perdón. ¿Conocéis a alguien que sea egoísta? ¿Sí? ¿Y conocéis a algún egoísta que sea feliz, además? Yo no. Yo conozco muchos egoístas, pero egoístas felices no conozco ninguno. Creo que es una desgracia ser egoísta. Nunca tienen bastante, siempre buscan más. Yo veo felicidad en las personas generosas, y aquí habéis personas muy generosas. Y yo veo felicidad en vuestros rostros. Nos conocemos todos en la actitud que tenemos. Los egoístas, los que intentan escaquearse, los que nada más que miran para sí mismos, no son felices. ¡Ay, qué tontería ser egoísta!, ¿no? Es verdad, hermano. Dice la palabra, además de eso, es que es un daño tremendo para la armonía de la Iglesia, para la comunidad. Las personas egoístas, las personas que siempre están mirando por lo suyo y no miran por las cosas de los demás, son un conflicto, son una fuente de conflictos en la Iglesia. Y la palabra del Señor dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Ya os dije que en su momento estudiamos Romanos 14, os invité, no obstante, a que leyerais y estudiaseis ese capítulo porque es precioso. Hay un problema en la Iglesia de Roma por causa de las leyes del Antiguo Testamento entre judíos y gentiles. Y los judíos tenían pues que comían, bebían, celebraban las fiestas que el Señor le había dado, y los gentiles no entendían todo eso y se originan unos jaleos tremendos. Esto ocurre también. Venimos de una iglesia con unos hábitos, con unas costumbres, y nos parece que lo que hacen allí ya está mal hecho. No, vamos a analizarlo bíblicamente, ¿no? Pero lo que es más importante es el sentido común y nuestra actitud. Dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come, aunque tenga derecho a hacerlo. Es malo que hagas tropezar, aunque tengas derecho, aunque lo hagas bien. Es malo que hagas tropezar a otro. Por lo tanto, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Si por causa de la comida, si por causa de la bebida, si por causa del vestido o de lo que sea, eso es causa de tropiezo, ya no andas bien, ya no estás haciendo las cosas como debieras. ¿Nuestra actitud es de renuncia a nuestros intereses? Reflexiona, hermano, cuando haces las cosas, ¿por qué las haces? Especialmente estamos diciendo, cuando tú vayas a ir al hermano a decirle algo, ¿por qué vas? No te engañes, no vayas pensando, es que busco su bien. Reflexiona, ¿qué buscas para él? ¿Qué buscas para ti? ¿Qué pretendes? Cuando tengas que ir a tu hermano, ¿qué pretendes? Tenlo muy claro. Lo que tienes que pretender es lo que dice la palabra del Señor. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Ese es nuestro objetivo. A eso somos llamados, a contribuir a la paz. No hagamos las fuentes de la discordia. No encendamos fuegos, hermanos, que luego no podemos controlar. No seamos quisquillosos, generando luego mayores problemas que en sí lo que ha sido el origen de la discordia. Eso no lo podemos hacer, hermanos. Somos llamados a hacer todo aquello que contribuya a la paz
y a la mutua edificación, que es el objetivo de la Iglesia. Hace unos días, en una de las prácticas que estuvimos haciendo, os di una hojita en la que había parte de una carta de Clemente de Roma a la Iglesia de Corinto, sobre un problema que había en la Iglesia de Corinto. Y decía Clemente, escribiéndole a los corintios, decía, y lo tenéis, los que estuvisteis tenéis la hoja: ¿quién hay pues noble entre vosotros? ¿Quién es compasivo? ¿Quién es espiritual? Que no lo diga. Que no presuma. Que actúe. ¿Quién está lleno de amor? Hay cosas que estoy añadiendo yo, pero como tenéis la hoja, ¿quién está lleno de amor? No hace falta decir que quiero mucho a la hermanita. La hermanita sabe si yo le quiero o no. No hace falta que se lo diga. Pues entonces, hermanos, si sois compasivos, si hay amor, si hay la actitud correcta, entonces que diga: si por causa de mí hay conflictos en la Iglesia, contiendas, divisiones, mira, me retiro, me aparto, a donde queráis, renuncio a mis derechos, me someto a lo que digáis, hago lo que está ordenado por el pueblo, con tal que el rebaño de Cristo esté en paz. En este caso, porque era un problema con los ancianos, dice con sus presbíteros debidamente designados. Hermanos, no podemos esgrimir en la Iglesia ningún derecho para generar conflictos, por más que lo tengamos. El amor tiene que hacernos capaces de soportarnos los unos a los otros. El amor es lo que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, que no busca lo suyo, no defiende sus intereses. Os voy a decir una cosa: no hay nada más grande que la Iglesia del Señor. Yo no tengo ningún interés, no tengo ninguna propiedad, no hay nada que sea más grande que la Iglesia del Señor. Es de la Iglesia del Señor donde obtengo el beneficio espiritual, donde obtengo la edificación, donde voy siendo santificado, a la medida del ejemplo que tenemos de la estatura que es Cristo. Es en la Iglesia, es la pertenencia a la Iglesia lo que nos hace herederos del reino de los cielos y nos garantiza que vamos a ir a esos cielos que el Señor tiene preparado para nosotros. ¿Sabes una cosa? Cuando yo, todo lo que tengo aquí, que es secundario, mis propios intereses los dejo a un lado y renuncio a todo si es necesario, por no ser tropiezo, por no ser problema en la asamblea, en la Iglesia, ¿sabéis una cosa? Yo soy beneficiario de eso. Parece que no, ¿eh? ¿Cómo puede ser que yo, renunciando a mis derechos, pueda beneficiarme? Pues porque el beneficio que obtengo de la Iglesia es mayor. Si yo vamos a poner un caso extremo, si originamos conflictos tan grandes, suponeros que imaginásemos conflictos tan grandes, que la Iglesia se dividiera, que la Iglesia tuviera que dejar de estar aquí en el barrio, ¿qué pasaría? Plantéatelo, hermano. Bueno, alguno dirá: yo me voy a otra. Bueno, pues allá tú. Hay muchas, pero cada día hay más problemas. Y hermano, ¿el Señor te ha puesto aquí? ¿O no te ha puesto aquí? ¿O vienes aquí porque te gusta? No podemos venir a la Iglesia porque nos guste. En la Iglesia o nos pone el Señor, o somos un pegote. Perdonad que lo diga así. No somos de la Iglesia. Cristo une a la Iglesia. Y por eso, a la Iglesia que el Señor nos pone, la Iglesia local, esa es la que forma parte de la Iglesia universal, eso es lo más grande que tenemos. Esta familia que nos ha dado el Señor es lo más hermoso que tenemos. Es lo más grande y estamos para ayudarnos, para edificarnos. Y para eso hace falta soportarnos y renunciar a nuestros propios derechos. Y repito, de ahí vamos a sacar nosotros mismos el mayor beneficio. No va a haber, hermanos, progreso en nuestra vida espiritual si no entendemos que esto es así. No va a haber progresos en la Iglesia si no entendemos que es más importante la armonía, que es más importante el beneficio de la Iglesia, de la comunidad. Yo mismo soy parte de ella, que mis intereses individuales, que mis intereses personales. Jesús murió, hermanos, para que todos seamos uno, para que estemos en armonía. La palabra del Señor nos amonesta a perseverar, a esforzarnos en mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Quiero concluir, hermanos, pues recordando lo que hemos estado viendo estas 2 últimas semanas.
No seamos excesivamente críticos. Vamos a pasar por alto todo lo que sea posible. Entendamos que yo mismo cometo torpezas, que yo mismo me equivoco, que yo mismo estoy dando traspiés constantemente y por lo tanto tengo que tolerar el traspiés del hermano también. Y que si hay algo importante, decidiré que eso es importante y es grave porque lo diga la palabra. Y aún así, miraré las consecuencias que puede tener el actuar para hacerlo en el momento y de la forma adecuada, para no dañar a terceros, para no dañar al resto de la comunidad. Que si es necesario, hermanos, voy a renunciar a mis derechos, que además tenemos que hacerlo, hermanos, tenemos que estar haciéndolo constantemente. Hagámoslo, porque en definitivas, mi iglesia, la iglesia a la que yo pertenezco, es más grande y merece mucho más y es más importante que mis propias cosas, que mis propios intereses, que mi propia vida. Por lo tanto, tengo que estar dispuesto a renunciar a todo lo que haga falta por amor a la obra del Señor. Nunca, hermanos, pongamos tropiezo por defender un derecho, por más que lo tengamos. Va a haber bendición, va a haber gozo en nuestras vidas si hay armonía, aunque para eso tenga que renunciar a mis derechos, pero me va a reportar bendición, porque esa es la promesa del Señor. Pues que el Señor nos bendiga. Amén.